Buenos días. Mi grupo está conformado por Sara Castro, Robin Avenida, Juan Pablo Beltrán y mi persona, Sara Fernández. Del escrito de Crisberg, ¿Cómo enfrentar la pobreza y la desigualdad?, nos correspondió el apartheid climático. Bueno, no estamos juntos en el cambio climático. La Braya es un pueblo indígena, un pueblo andino del Perú que solía ser muy agradable y tranquilo, pero últimamente se convirtió en uno de los lugares más peligrosos para vivir, pues hace parte de la lista de los 10 lugares más tóxicos del planeta, gracias a que se instaló una fundidora internacional del cual es dueña un multimillonario miembro del 1% del que hablan los ocupa Wall Street. Lo que pasó fue que esta fundidora incumplió con todas las normativas climáticas y además tienen una administración pública muy débil, que no fue capaz de cerciorarse que estuvieran cumpliendo con estas normativas. Y uno de los resultados de esta explotación ambiental es que el 95% de los niños menores de 6 años tienen niveles de plomo tóxico en la sangre, lo que compromete muchísimo su salud. E incluso una líder ambientalista de este lugar se atrevió a denunciar ante el New York Times este escándalo ético y dijo que ella no podía entender por qué estaban expuestos a riesgos de una inversión americana, pero no tenían las protecciones ambientales que tienen los ciudadanos de Estados Unidos. Es decir, la doble moral que tienen estas empresas al respetar las normativas en sus lugares de origen por el riesgo a ser demandados, pero no pueden garantizarla, el cumplimiento de estas normas en los lugares que están explotando. Y así hay otro caso en el Golfo de México, donde la British Petroleum provocó una de las mayores derrames de petróleo en la historia, donde dejó 11 muertos, muchísimos pescadores sin trabajo y además daños ecológicos incalculables. Según los encargados de investigar esto, se dice que fue producto de un acto de corrupción, porque lo que hicieron fue ahorrarse costos para subir ganancias y así comprometieron la vida de muchas personas y también el funcionamiento de los sistemas, de los organismos que había ahí del medio ambiente. Y esos son los sucesos que muestran que los afectados siempre son los más débiles por los ataques hacia la naturaleza, hacia el medio ambiente. Ahora, el proceso de calentamiento global y el cambio climático afectan a todos, pero siempre va a ser de mayor incidencia en las personas pobres. Y según informes del panel sobre el cambio climático, este año 2020, la escasez de agua afectará muchísimo a África. Entonces, ante todas estas situaciones, Crisberg destaca lo que dice Mendelssohn, que es que la idea original era que estuviéramos juntos en esto, y esa era una idea más fácil de vender, pero la investigación no lo avala, entonces no estamos juntos. ¿Qué está sucediendo? El calentamiento global tiene que ver con la emisión de gases invernadero, que en un 90% son producidas por la acción humana. El porcentaje de dióxido de carbono ha estado aumentando a grandes cantidades, y el ingreso de gases invernadero como el dióxido de carbono, que son producidas por las industrias contaminantes, impiden la refracción al espacio de los rayos infrarrojos, y esto recalienta el planeta. Entonces, desde 1880, que es desde cuando se está
se viene midiendo la temperatura global del planeta. Desde el 2010 se han presentado temperaturas muy altas y en 2018 es la temperatura más reciente, pues más alta. Se han venido como que presentando cambios y alteraciones en diferentes países en cuanto al aumento de la temperatura. Y entonces estos aumentos de temperatura lo que hacen es producir la fusión de los glaciares y hace que ascienda 3 milímetros al año el nivel del mar, el doble que en el siglo XX. Entonces, según un periodista ganador del premio Pulitzer, el periodista Nicholas Kristof, el Everest ha perdido entre 35 y 40 pisos de altura y el Himalaya estaba perdiendo 26 pies de altura cada año. Esto para el 2011. Ahora el Parque Nacional de Glaciares le quedan 25 glaciares de 150 que tuvo en el siglo pasado. Y la declinación de los glaciares tiene consecuencias graves. Glaciares como el Himalaya glaciares como el Himalaya está retirado en primer lugar por la elevación de la temperatura y por la emisión de carbono. En segundo lugar, los patrones de las lluvias y las nevadas están cambiando y menos nieve se suma a la que se derrite. En tercer lugar, la polución que viene de los camiones y el humo cubre los glaciares con una capa de carbón y sus superficies se vuelven más oscuras y menos reflectivas y eso hace que se derrita más rápido. Y por su parte, el océano Ártico se está derritiendo y aumenta velozmente el nivel del mar. Desde 1900 ha perdido el 95% del hielo más antiguo que tenía. Y la más reciente evaluación del panel de la ONU, y fue en el 19 de noviembre del 2011, señala que una atmósfera más caliente y húmeda es una atmósfera que puede traer desastres. Cuando el mundo se vuelva más caliente, los riesgos son más altos. Bueno, ahora les voy a mencionar algunos de los impactos que se están viviendo debido al calentamiento global. Y cabe recalcar que pues solo vamos a hablar de algunos pocos, debido a que pues son demasiados los que estamos viviendo actualmente. Entonces, pues encontramos que debido a esta problemática se están produciendo tanto sequías como inundaciones. Con respecto a las sequías, pues estas se han duplicado en un periodo de 30 años, lo que comprende 1970 al 2000. Y zonas áridas, en las cuales viven aproximadamente 700 millones de personas, pues están siendo afectadas. Es decir, estas zonas que pues ya con sus condiciones áridas representan una dificultad muy grande para las 700 millones de personas para que habiten ahí, pues se les está haciendo casi imposible su subsistencia. Y de igual forma, pues se va a encontrar que pues de la biodiversidad, ¿cierto? Y la vida de diferentes especies se está viendo afectada. Por ejemplo, encontramos que para el 2020 se tenía planteado que alrededor de 20 a 30 millones, 20 a 30% de las especies que hasta ahora hemos conocido pues van a desaparecer, debido a que uno de cada 5 vertebrados se encuentra en riesgo, ¿cierto? Y estas desapariciones ocurren a niveles desconcertantes. Es por eso que en el 2010, en la Conferencia de la Biodiversidad de Nagoya, se planteó
que en este periodo pues se han visto más desapariciones que hace 65 millones de años, que comprende a lo que sería la desaparición de los dinosaurios. Pero es que estas complicaciones no solo se dan a nivel de la biodiversidad o de los territorios del mundo, sino que también se ha implicado lo que es la economía, ya que el cambio climático está creando o está generando que alrededor del 5 al 20% del Producto Interno Anual se vaya disminuyendo. Y además de eso también se ve afectada la salud pública, ¿cierto? Ya que debido a, que a las tormentas, los incendios, las inundaciones, todo eso está causando que haya brotes de virus. Gente del 1% de los cuales cuentan con muchos poderes o recursos económicos. Esto pues lo menciona, ¿cierto? Ya Al Gore en su documental llamado Una verdad no conveniente, que fue ganadora de un Oscar, pues en la cual dice, abro comillas, el pequeño grupo de contaminantes adinerados, y expone a estas personas pues que siguen contaminando y además lo niegan. Niegan que que el calentamiento global sea algo real. Y esto se puede justificar con bastantes testimonios. Por ejemplo, el gobernador de Texas y el precandidato a la presidencia de Estados Unidos, llamado Rick Perry, insisten con que el calentamiento global simplemente no existe y es una estrategia bien fundamentada de los científicos, los cuales quieren que el gobierno les dé mucha más ayuda económica para sus proyectos. También la precandidata Michelle Bachmann dice que el dióxido de carbono es algo natural y que no hay de qué preocuparse, que todas estas emanaciones descontroladas son completamente normales. O incluso otro precandidato llamado Ron Paul dice que el calentamiento global es el mayor fraude que se ha visto en los últimos años. Y otro ex senador llamado Rick Santorum menciona y afirma que el calentamiento global es solo una manera que tienen o que aplican los poderes gubernamentales para tener un mayor control de la vida de la población. Y frente a todos estos testimonios, personas como Thomas Friedman, que es un ganador del premio Pulitzer, pues explica esto, explica por qué es erróneo con argumentos. Por ejemplo, le dice a Perry, ¿cierto? Y menciona que pues el calentamiento global ha generado en Texas pues incendios descomunales y sequías con las cuales se ha visto afectado pues el territorio de Texas, que eso es algo que no se había visto antes. Pero infortunadamente estas pronunciaciones han generado que en muchos casos se les recorten los fondos a lo que serían pues agencias reguladoras que ya no pueden realmente cumplir su propósito.
Pero ya habiendo escuchado todos estos impactos que genera el cambio climático, llega la pregunta de por qué hay gente que lo niega y a quién beneficia el negar el calentamiento global. Y frente a esto, el premio Nobel de la Economía Paul Krugman dice que es simplemente seguir la ruta del dinero. Y las personas que se ven beneficiadas con, bueno, negando el cambio climático, pues son simplemente las industrias del carbón y otros agentes contaminantes, que pues en general no quieren verse afectadas y por eso forman estas campañas de desinformación. Bueno, para continuar con lo que es el apartado de los pobres son los más vulnerables, está claro que toda la situación de los cambios climáticos, los más afectados claramente, pues van a ser estas poblaciones que tienen escasos recursos, ya que no cuentan ni con las mismas condiciones de vida, ni con las mismas facilidades económicas de otras clases sociales. Y la mayoría de veces dependen casi que únicamente con lo que la tierra les pueda proveer para subsistir. Por lo que va a estos grandes cambios climáticos van a tener unos problemas como lo van a ser la erosión de las sierras, en las áreas agrícolas y en las regiones costeras el arrasamiento de viviendas, por lo cual son unos efectos a tener muy en cuenta en estas poblaciones, que van a ser las más afectadas. Y ya si nos vamos por otro lado, como es el de más infecciosamente, vamos a encontrar que esto también va a provocar un acrecentamiento de enfermedades infecciosas como lo van a ser el dengue, la malaria, el cólera y la fiebre amarilla, que son enfermedades que tienen unas cifras de mortalidad demasiadamente altas. Y entonces a grandes rasgos ya vemos que realmente los más afectados por todo este tema van a ser las poblaciones pues con menos recursos. Este tema es un tema que tiene mucho cuidado a nivel internacional, porque se estima que aproximadamente en 5 años más de 50 millones de migrantes afectados por los cambios climáticos pues hayan en el plano internacional. Si vemos esto, vamos a tener que es casi que la población neta de Colombia. ¿Y por qué es un problema? Porque las barreras para la migración internacional siempre se han ido incrementando. Entonces pues sería un tema a tener muy en cuenta internacionalmente. Dos Nobel de Paz se han pronunciado acerca de estos problemas y de los posibles efectos sociales que tengan y que puedan causar estos cambios climáticos en estas poblaciones. Y verdaderamente, ya como lo dice el arzobispo Desmond Tutu, ¿cómo puede una población campesina pobre de Malawi adaptarse al cambio climático? Las frecuentes sequías y faltas de lluvia van a mermar la producción. Lo que hablábamos de las sierras, de la erosión de las tierras, también que quizás tendrán que reducir la calidad de nutrición a su familia o sacarlos hasta de las escuelas. Entonces ya vamos viendo los grandes cambios que puede esto provocar en las poblaciones. Aparte de eso, también cabe recalcar en cifras que las poblaciones pobres ya son más de 264 millones de personas afectadas por los desastres climáticos. Esto es una cifra de entre el 2000 y el 2004 y el 98% de todos estos 264 millones de personas eran de países en vía de desarrollo, o sea, países pues mayormente pobres, y tan solo el 2% eran de países ricos. También vamos a ver una gran estadística que es uno de cada 1500 afectados realmente sufren un impacto en países ricos, y por el contrario, uno de cada 19 en países en vía de desarrollo, lo que es una cifra de 79 veces mayor. Entonces ya podemos ver a grandes rasgos crecientemente quiénes son los verdaderos afectados de todo este problema del apatía climático. En el plano de la situación en Latinoamérica, podemos ver que es incertidumbre, ya que aproximadamente más del 30% de la población vive en un estado de pobreza, por lo que la mayoría de desastres climáticos pues van a afectar notablemente a estas poblaciones.
Y también aproximadamente más de 128 millones de personas de Latinoamérica pues viven en unas áreas que son fácilmente inundables y convivientes en situaciones de precariedad, por lo que se ven mucho más perjudicados que países de otra índole, como por ejemplo el tema en conciso del terremoto tsunami de Japón, en contraste con el terremoto de Haití, donde podemos ver que en Japón pues realmente las cifras sí fueron notables, pero mucho menores a lo que va a ser el terremoto de Haití, y con ser de que pues en sí la catástrofe fue mucho peor en Japón, ya que pues tuvieron problemas con plantas nucleares y demás. En cambio en Haití realmente arrasó a todo lo que es la población pobre, y también pudimos ver un cambio en lo que son las diferencias sociales y económicas, ya que en las poblaciones ricas de Haití, o sea, sí hubieron daños, pero nada considerable a lo que pasó en las zonas urbanas pobres de Haití, donde realmente todo quedó arrasado, y donde hubieron miles de muertos. Entonces ya podemos ver como las diferencias que realmente ponen a Latinoamérica en un plano de una gran incertidumbre, ya que pues la mayoría de su población es pobre, y bueno, la mayoría no, pero sí una parte muy considerable, entonces pues lo pone en una situación de riesgo. Un punto también a tener en cuenta son los temas de las deforestaciones, ya que pues se han venido antes revertiendo las verdaderas acciones de los bosques, que pasan de absorber carbono a ser productores de carbono, y crean unas grandes anomalías en lo que van a ser los nichos ecológicos y demás, y también afectan hasta la posible supervivencia de estos mismos bosques, que pues son tan importantes realmente para lo que es el planeta y la subsistencia de nosotros mismos. En este tema también los países afectados, vamos a ver qué van a hacer los países pues de índole pobre, ya que las grandes compañías internacionales eh, casi siempre son de países ricos, entonces ellos sacan provecho de todas esas materias primas de las cuales se pueden aprovechar, y como podemos notar ellos tienen unos avanzados sistemas de protección para todo lo que van a hacer estos daños. También los países ricos son los que más producen emisiones de gases de invernadero, pero vemos que no son los más afectados. Realmente tienen, como lo habíamos dicho, unos sistemas de protección muy altos, y a los que realmente les está haciendo daño todo este tema es a los países de índole pobre, por lo que en sí ellos producen, son los que más producen, pero son a los que menos le hacen daño. Entonces pues ya podemos ver que, en conclusión con el punto anterior, verdaderamente los más afectados con todo esto siempre van a ser las poblaciones pobres, y Latinoamérica es una de las poblaciones pobres realmente. Bueno, entonces a continuación se va a hablar acerca de el subtema ¿hay salida o no hay salida? Mm, bueno, en 2012 se realizó una cumbre en Río de Janeiro acerca de lo planteado desarrollados, ¿cierto? A poder reducir y hacer el cambio de energías no renovables a energías renovables y reducir la producción de gases de efecto invernadero. También teníamos que los países en vía de desarrollo para esa época eran los responsables del 65% de la contaminación, eh, mientras que
el restante provenía de países no desarrollados. Entonces tenemos que los países desarrollados son los culpables, o digamos que no es que sean los culpables, sino que son los que más producen contaminación, y por ende ellos deben encargarse de reducir sus emisiones. Entonces tenemos que digamos que en esta cumbre se habló sobre la posibilidad de aumentar el presupuesto y con el presupuesto aumentado poder ayudar a países que no tengan estas capacidades económicas. Entonces digamos que dentro de la agenda de Río se habló sobre las necesidades, ¿cierto?, de desarrollar de una manera rápida y eficaz, ¿cierto?, energías limpias, ¿cierto?, fuentes de energía limpia, para poder, digamos que desde ese momento comenzar a reducir o comenzar la transición, mm, para así poder, digamos que lograr que en un futuro la cantidad de gases invernaderos producida disminuyese. El otro punto a tratar fue la adopción, ¿cierto?, de restricciones a las emisiones contaminantes, ¿cierto? Y esto fue bastante importante, digamos que hablar sobre multas a empresas y poder establecer a nivel global, digamos que protocolos de restricción a empresas y países que no cumpliesen con lo planteado en esta cumbre. Luego se habló sobre las obligaciones de los países en desarrollo, como lo había comentado anteriormente, sobre la disminución de sus propias producciones de efecto invernadero, de gases de efecto invernadero, debido a que estos son los que más producen. Luego, la cuestión del financiamiento a las naciones pobres, ¿cierto? Para poder adaptarse a los cambios que en esta cumbre se planteaban, como eran los cambios de energía no sostenible a energías limpias. Pues esto tiene un costo bastante grande para todas las naciones, pero es más difícil aún para las en vías en desarrollo, porque esta tecnología, al ser tecnología nueva, también es tecnología sumamente costosa, ¿cierto? Y vemos que la efectividad de estas energías renovables no es tan grande comparada con la de con la de las fuentes no renovables. Entonces, para muchos países en vías de desarrollo, digamos que apostarle gran parte de su presupuesto nacional a cambiar de energías no renovables a energías renovables resultaría, digamos que algo ilógico, debido a que son muy costosas y la cantidad de energía que producen es reducida. Entonces tenemos que tener en cuenta que los países en vías de desarrollo pues tienen, digamos que otros objetivos, digamos que tienen otras metas de industrialización, en donde este capital, ¿cierto?, puede ser, digamos que invertido en otros aspectos para fortalecer la economía, y las fuentes alternativas de energía se quedan atrás. Entonces, por esto es importante que los países que están en vías de desarrollo, los países que están desarrollados inviertan, ¿cierto? Y den un auxilio a los países en vías de desarrollo para que puedan realizar esta transición y disminuir las emisiones. Luego tenemos que la cumbre de Río de Janeiro, pues no cumplió sus objetivos, no se cumplieron los objetivos, y la última cumbre que hemos tenido, que fue citada por las Naciones Unidas, fue en 2019 en Madrid, en donde se planteó, digamos que nuevos objetivos, como los cuales fue la financiación. Se habló sobre la financiación y cómo se iban a financiar las propuestas tanto públicas como privadas para poder, digamos que tener una pronta implementación de estas. Luego hablamos sobre las transiciones energéticas, y es que este tema es particular porque siempre se habla de que las energías renovables, digamos que son el futuro, y por qué los países no utilizan las energías renovables para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, pero es que muchas personas no entienden que, digamos que un país en la actualidad no puede solo utilizar fuentes de energía limpia para hacer la producción de su energía, debido a que estas energías, o sea, esta tecnología todavía no es capaz de producir la cantidad de energía que se necesita, ¿cierto? Para que un país funcione. Entonces tenemos
uno de los mejores ejemplos para esto es Alemania, donde vemos que Alemania, digamos que el 22% de la energía total producida, ¿cierto? Proviene de fuentes de energía renovable, limpia, ¿cierto? Como ya son la eólica, ¿cierto? La geotérmica, las hidroeléctricas, ¿cierto? Pero también vemos que Alemania es un país que utiliza energía nuclear, ¿cierto? Y también utiliza energía, digamos que convencional, que es la del petróleo. Entonces, este país es un claro ejemplo de cómo, aunque esté más desarrollado el país, no se puede utilizar una sola forma de energía para poder, digamos que, abastecer toda una nación. Entonces vemos que la energía nuclear, ¿cierto? Que digamos que en décadas anteriores se había comenzado a hablar de la energía nuclear como una energía limpia, ¿cierto? Es una energía limpia. Digamos que los problemas con la energía nuclear son los desechos, ¿cierto? Y que el mantenimiento y la construcción de los reactores es sumamente costosa y no todos los países pueden darse, digamos que, este lujo. Entonces, pero igualmente tenemos que Alemania, digamos que es uno de los ejemplos, digamos que el de los mejores ejemplos de cómo, cómo se ha dado esta transición entre las energías no renovables y las energías renovables, o cómo, digamos que podemos hacer un equilibrio entre las dos, ¿cierto? Implementar para así disminuir, ¿cierto? Digamos que progresivamente las emisiones de efecto invernadero. Luego tenemos que el siguiente punto fue las transiciones industriales, y con estas transiciones industriales hablamos sobre el desarrollo sustentable y cómo las empresas deben cambiar su modelo, ¿cierto? A un modelo sustentable que sea amigable con el medio ambiente y que también sea amigable, digamos que con las comunidades en las cuales se da, digamos que esta producción, o para las comunidades a las cuales va dirigido el producto. Entonces tenemos que las empresas deben cambiar su modelo, ¿cierto? Para, digamos que, poder mitigar o reducir la contaminación y poder, digamos que, implementar medidas como el reciclaje, ¿cierto? Que son, digamos que, buenas para los modelos económicos y también son buenas para el planeta. Entonces, digamos que esto fue lo que se habló sobre las transiciones industriales. Luego se habló sobre las medidas basadas en la naturaleza, y esto es, digamos que, clave, las restricciones. Digamos que se realizaron, se idearon restricciones basadas en la naturaleza para empresas, ¿cierto? Que están ubicadas en regiones, digamos que, en regiones delicadas, como las empresas que laboran aledañas a fuentes hídricas, o empresas que laboran aledañas a bosques. Entonces tenemos que estas empresas en particular, ¿cierto? Requieren de una restricción, digamos que más específica, para poder reducir el impacto ambiental. Luego tenemos la acción local en las ciudades, y esto es importante porque digamos que uno de los errores, ¿cierto?, de las cumbres anteriores ambientales fue que dentro de las propuestas o dentro de los planes nunca se incluía a la población, y es que la población juega un papel importante, bastante importante, para la implementación, digamos, o para la reducción de contaminación en el planeta, ya que los países, ¿cierto?, idean políticas públicas, ¿cierto?, para reducir el impacto ambiental, pero es sobre la población que se debe realizar, digamos que, el trabajo fuerte. Se tiene que concientizar a la población sobre la importancia de la reducción de la contaminación, sobre el uso de objetos reciclables, ¿cierto? Porque la población son los principales consumidores que tiene el planeta, y si hay conciencia sobre los consumidores, digamos que también se reducen las emisiones y la contaminación. Luego hablamos sobre las estrategias de mitigación, y esto es bastante importante.
ya que con estrategias de mitigación lo que se busca es que la contaminación actual, ¿cierto?, pueda ser reducida con, digamos que mediante la implementación de tecnología, ya sea con biopolímeros degradables o lo que se había planteado acerca del microplástico, sobre la utilización de microorganismos, ¿cierto?, que puedan consumir, ¿cierto?, el microplástico que se encuentra, digamos que en los océanos. Entonces, todas estas propuestas tecnológicas nuevas hacen parte de las fases de mitigación, digamos que para poder subsanar el daño que se le ha realizado a la naturaleza. Luego hablamos del compromiso de la juventud, ¿cierto? Y la movilización pública. Entonces,